No, tengo a Agustín Monteverde en línea, es economista. Hola Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. No sé si vos viste este informe que pasé recién acá, tiene que ver con la situación argentina, un informe de la BBC, y es clarito lo que vos me has contado en más de una oportunidad. Argentina gasta más de lo que entra, los ciclos se vienen repitiendo, hay más impuestos, se ataca al sector privado, se agranda el Estado. Digo, el mundo, hasta el mundo sabe lo que nos pasa. Algunos dirigentes aquí no, o sí, y se hacen los tontos. Es que, Eduardo, Mm, hace 90 años que practicamos lo mismo. Es decir, vivimos en un círculo vicioso mm. donde a los problemas que genera la exuberancia del Estado los tratamos de resolver con más Estado. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es matando de a Sí. poco la gallina de los huevos de oro, que es el sector productivo. Es Ujú. decir, cuanto más crece el Estado, más va agobiando al sector productivo, y en la medida en que el ajuste famoso que siempre se habla, siempre lo paga el sector productivo, Ujú. bueno, esto va por un muy mal camino, porque entonces vos cada vez probás peldaños más abajo, digamos, en tu lento camino al infierno, Ujú. eh, y para resolver, eh, digamos, buscando morigerar lo, los daños, los problemas, los inconvenientes que causa esa decadencia permanente, Ujú. recurrimos a la misma medicina que nos llevó por la Claro. decadencia. Bueno, a ver, deben recurrir a la misma medicina, porque conocen el resultado final para ¿Eh? los dirigentes, para el sector político, para el Estado, ¿no? Hablando de los tres poderes incluso. Por supuesto, por Ah, eso yo siempre insisto, Eduardo, que eso de que el gasto político es todo el gasto estatal. Ese mm, es el gasto político. claro, claro. Porque, porque con el personal estatal, con la plantilla, con el tamaño de la plantilla personal estatal, con los sueldos personal estatal, se hace política. Sí, Se hace política con el déficit de las empresas públicas, formidable, claro. empresas eh, que, que gastan fortunas para funcionar pésimamente, dando malos servicios, eso sí, con regímenes laborales de los cuales no goza ninguno de estas empresas, de las empresas que compiten con ellas, por Claro, ejemplo. claro, claro. Pero con eso también se hace política con el gasto social. O Mm, sea, no hay un rincón del gasto estatal que no sea gasto político. mm. Y más en la previa a elecciones, ¿no? Bueno, ni hablar, ni Mm, hablar. mm. Pero vos fijate en lo que está ocurriendo ahora. A mí me hace gracia porque se habla de la nueva política monetaria, ¿no? Sí. Porque, bueno, Ah, las tasas de interés muy altas, que la base monetaria no va a crecer, ah, etcétera, etcétera, para... En definitiva, de nueva no tiene nada. Lo que significa es extremar lo que ya veníamos viviendo. Es ujú. decir, como continuamente esquivamos las reformas de fondo, Sí. a falta de reformas de fondo, tratamos de tomar aspirinas. Y las aspirinas son dosis cada vez mayores, ahora ya totalmente exorbitantes, Ujú. de política monetaria restrictiva. Ahora, ¿por dónde nos lleva eso? Bueno, a tasas de interés por las nubes, que a quién golpean, al sector productivo, Claro. nuevamente. Mm. Entonces vos lo que estás haciendo, como te decía, es ahorcar la gallina al huevo de Mm. oro. A ver, Lo ¿qué que inversión puede venir a una Argentina con este panorama y con este descuido del sector privado? Productivo, porque hay que agregar, sector privado productivo. y la verdad que es muy difícil, ¿no? Ah, Es muy difícil cuando además vos tenés políticos, como el otro día un conocido político argentino de oposición ah, salió a decir que él estaba con la industria, que quería parar el saqueo mm. de los que producen eh, artículos, materias Sí, primas, sí, 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 productos sí. primarios. Ujú, ujú. Eh, Mm. yo le preguntaría
si en realidad no, lo que no hay que acabar es con el saqueo de aquellos que viven a costillas nuestras, amparados en el Estado. Sí. Ahora, ¿qué nos queda al ciudadano, a quien paga los impuestos y hacemos todo lo que se pueda con tal de pagar y de cumplir, etcétera? ¿Qué nos queda por hacer? Pagar más y más, pagar más y más. Mm. La única creatividad a la cual recurren nuestros gobernantes, nuestros políticos, es o a endeudarnos y siempre, absolutamente siempre, aumentar nuestra presión impositiva con un montón de impuestos que en descubierto o encubiertamente te cobran. Vos sabés que tuve estos días a un abogado que trata desde el lugar del empresario todos estos temas laborales, etcétera, pero empresario fundamentalmente. Dice, Eduardo, en los 90 y algo teníamos concursos de acreedores, etcétera, por un tema con proveedores, un tema en relación a los bancos, etcétera. Este año, y en esta última etapa de este gobierno, el problema, ¿sabés con quién es? ¿Por qué se concursan las empresas? Por la presión de la AFIP. Pero por supuesto. Porque dice, quiebran por ahí, están quebrando por ahí. Pero, a ver, no es que es agobiante, es aplastante. Perdón, y no está aplastando solamente empresas, está aplastando empresas y a familias. Ah, sí, claro. No, la gente no puede más, igual le piden más. Y además, repito, en forma, digamos, en descubierto, pero también en forma encubierta. Claro. Está lleno de kioscos que pagamos, de cosas que no aparecen como impuestos, pero que el ciudadano común las tiene que pagar, porque si no, viene el machetazo. Y entonces... ingresos brutos, por ejemplo. Para el consumo. Ingresos brutos. Cada vez queda menos para poder consumir. Claro. Por último, no te quiero tomar más tiempo, Agustín. ¿Qué te parece esto de una oficina dentro del Banco Central por parte del Fondo Monetario Internacional? A ver, podría haberse evitado el hecho que fuera el Banco Central o no, pero la verdad es que no tiene mayor importancia. A ver, lo que sí es lógico y quiero que la gente se dé cuenta que todo prestamista busca vigilar de alguna manera que los números que le presentó el tomador del crédito pague, sean fidedignos y que las cosas se... Pero, a ver, digamos, no alimentemos la pavada, digamos, de que si... Es lógico que nos exijan esto. Menos lógico es que el Fondo Monetario nos ande exigiendo políticas... A mí no me parece loco la exigencia del fondo, sino que que hemos caído tan bajo y somos tan poco creíbles. Es como el preceptor que se sienta en el aula a cuidar a los pibes, fuera de hora. ¿Entendés? Totalmente, pero más loco me parece que el Fondo Monetario nos esté exigiendo que la Argentina marche hacia un sistema donde haya equidad de género en los directorios. ¿Qué es eso? ¿Qué? Metiéndose en la propiedad privada. Sí. Eso sí es grave. Y eso forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es disparate. Ay. Agustín, te mando un abrazo grande. A ver si un día de esto venís por la radio y charlamos acá tranquilos. Con todo gusto. Gracias. Chau. Agustín Monteverde.